La palabra del Señor se encuentra en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 7 en adelante. Jeremías capítulo 17, versículo 7 en adelante. 7 y 8 va a ser más específico. El libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Amén. Bien, habiéndolo encontrado, amados hermanos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Dios les bendiga. Es unos versículos muy bonitos que están con promesa. Versículos que los reconforta a nosotros, hermanos, en momentos muy difíciles. Cada uno de nosotros, específicamente, hermanos, los hijos del Señor, elegimos esta condición, elegimos de servir a Cristo. Dios nos eligió por misericordia y nosotros aceptamos esa elección, de tal manera que también aceptamos, ¿no es cierto?, todo lo que pueda venir por adelante, cumpliendo su palabra, ¿no es cierto?, y apropiándonos de las promesas que dice la Escritura. Así que, de alguna manera o no, estamos bastante comprometidos con el Señor. Amén. Independiente que seamos flaqueantes y débiles, pero aquí estamos. La Biblia es clara y es precisa para quien quiera entenderla. Porque hay corazones que no reciben la palabra del Señor, como también hay corazones que reciben la palabra del Señor. Tal vez este mensaje es específicamente para mí, o a lo mejor es para usted, o a lo mejor preparó tanto el Señor este mensaje que a lo mejor fue, o es para uno, o es para todos. Pero de alguna manera yo tomo mi porción, y usted toma su porción. El joven y la señorita toma su porción. Una de las cosas perfectas que creó Dios, amado, dentro de todo lo que hay en la tierra, es el árbol. Se limita a obedecer a Dios, crece solo para su gloria, produce solo lo que se le ha ordenado, da frutos y flores, es fuerte y bello, cumple con su misión en la vida, jamás se revela, se somete y cede, se doblega, se inclina ante la presencia de Dios y la voluntad de Dios, sonríe todo el día y alza sus frondosos árboles, frondosos hojas, brazos, para engrandecer el nombre del Señor. Nosotros, el Señor a nosotros nos describe como árboles. La Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero el árbol que da fruto es cazonado de tal manera que dé más fruto todavía. Pero a veces dentro de todo ese proceso, dice la palabra del Señor que nosotros de alguna manera nos debilitamos cuando nuestras raíces empiezan a encontrar solamente polvo. Cuando nuestra raíz empieza a profundizar la tierra y no encontramos lo que más necesitamos, que es vital, que es el agua. La Biblia nos enseña a través de Jeremías, porque era un pueblo, amado, muy rebelde. Muy rebelde. Específicamente la tribu de Judá, Israel, hombres totalmente, hermanos, contradictorios a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que tenía el pecado tan grabado en su corazón que ellos no podían sacárselo tan simplemente porque ellos deseaban hacerlo. Entonces, el Señor amado no solamente le dio una advertencia de castigo,
sino también le dio una esperanza por si alguien pudiese escuchar la voz de Dios y pudiese volver. Bendito sea el nombre del Señor. En unos versículos más adelante dice la palabra del Señor, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y luego más abajo el Señor como que sigue dándole una esperanza, una luz de esperanza ante toda la dificultad. Los jóvenes hoy en día están viviendo en un mundo donde nos ofrece, hermano, montones de cosas y lo alejan de la presencia del Señor. Y cuando esos jóvenes no tienen profundidad sus raíces, lamentablemente empiezan a debilitarse. Y cuando empiezan a debilitarse esos jóvenes porque tienen proyectos, porque tienen, amados, ambiciones, porque tienen tanta cosa en su mente de ser el día de mañana, pero como no tienen sus raíces profundizadas en lo que es la palabra de Dios, lamentablemente se debilitan. Y cuando nosotros empezamos a debilitarnos, la situación cambia. La situación es tremenda. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre que vive de esta condición, lleno de dificultades, lleno de problemas, empezamos de alguna manera también a debilitarnos. Porque nosotros no dejamos de ser humanos, somos hijos del Señor, pero somos seres humanos. Sentimos, lloramos, dolimos, reímos, nos fatigamos, nos cansamos. Pero no dejamos de ser hijos del Señor. Usted está viviendo en esa condición. Yo estoy viviendo en esa condición. Necesito de Dios. Necesito que Dios me fortalezca. Necesito que Dios me levante, que Dios me restaure día a día. Hay proyectos en mi mente, en mi corazón, que ojalá algún día, si Dios así lo permita, se haga una realidad. De la misma manera usted. La Biblia dice en el libro de los Salmos, bienaventurado cuyo deleite es la ley de Dios, será como árbol. Amén, plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Entonces cuando nosotros nos sentimos fuertes en el Señor, cuando nosotros sentimos la confianza en el Señor, cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón que algo va a ser el Mesías, que algo va a ser el Maestro, que algo va a ser el Padre, en bien de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa confianza, empezamos nosotros a fortalecernos en el Señor. Nuestra raíz empieza a buscar esa agüita ahí. Y entre más profundo la raíz está, más firme está el árbol. No sé qué tipo de árbol es usted. Permite al Señor que sea un árbol fuerte. Porque estos últimos tiempos, dice la palabra del Señor, vendrán temporales, el sol se calentará día a día más. Y ahí donde nosotros necesitamos, aún pese a las circunstancias, seguir dando los frutos que estábamos dando desde el principio cuando conocimos a Dios. Entonces estos problemas, estas dificultades han limitado nuestra vida para dar frutos. Frutos agradables para Dios. Lo hemos de alguna manera alejado de estas cosas. Y el Señor a través de Jeremías les recuerda al pueblo de Israel y hoy nos recuerda a nosotros. Hay muchas cosas, situaciones, amados hermanos, que debilitan al hombre. Y esta debilidad produce ansiedad, angustia, inquietud. Y eso es preocupante porque también muchas veces produce la muerte. Estoy hablando del hombre que titubea en confiar que Dios va a solucionar el problema. Estoy hablando de la persona que le cuesta confiar que Dios existe y que Él tiene una solución para tu vida, por muy imposible que sea. Dios tiene una solución y Él sabe lo mejor que nosotros necesitamos. Amén. ¿Sabe? Al decir estas cosas es difícil. Es muy difícil. Porque uno como ser humano quisiera que el Señor solucionara los problemas ya. Uno como ser humano quisiera que el Señor solucionara los problemas matrimoniales, los problemas de la drogadicción en tu familia, la comunicación en tu familia, el respeto en tu familia. Queremos que el Señor convierta al esposo, a la esposa, a los hijos.
tenemos, hermanos, nosotros tanto en nuestro corazón, pero cuando nosotros nos limitamos a confiar en el que puede ser todas las cosas, empezamos a debilitarnos. Hay una parte de la Biblia, dice la palabra del Señor, que Abner era el jefe de los ejércitos de Saúl. Cuando Saúl muere, dice que Abner decidió proteger a los hijos de Saúl, y entre estos hijos estaba Isboset. Pero uno de los guerreros de David mató a Abner. Isboset dice que se descoyuntaron los brazos, porque no había nadie más que lo pudiera defender. Entonces la situación fue tanto que sus brazos decayeron. El miedo lo gobernó tanto que sus brazos se decayeron. Entonces, ¿por qué no había otra persona más que lo podía proteger? Y a veces a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Somos hijos del Señor, somos cristianos, lo seguimos a Él por sobre todas las cosas, pero hay momentos que nosotros nos debilitamos en nuestra vida diaria. Y cuando nos debilitamos pensamos, Señor, tal vez este es el fin. Tal vez hasta aquí nomás se terminó todo, aquí llegó todo. Pero cuando estamos a punto ya de caer al precipicio, la mano poderosa de Dios viene, porque nosotros nos apropiamos de esas promesas. Bien decía el pastor, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que apropiarnos de esa palabra. ¿De qué nos sirve ser cristianos si no nos apropiamos de lo que Dios nos está ofreciendo? De las promesas, son promesas para ti. La presencia del Espíritu Santo, dice la palabra, es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para los que el Señor llamare conforme a su propósito. Esa es la promesa. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de eso, las cosas cambian. Nos cuesta asumir eso. Nos cuesta asumir de que cuando el hombre no confía en Dios, empezamos a debilitarnos de tal manera que nuestros cuerpos empiezan a sufrir condiciones negativas. Cuando al profeta Elí le dieron la noticia de que sus hijos ya han muerto, y cuando el arca había sido tomada por los filisteos, dice que eso le causó tanta impresión, le causó tanta angustia, dice la palabra del Señor, que él se balanceó hacia atrás de su silla y se desnucó. Eso es lo que causa, esos son los efectos que causa la inseguridad en Dios. Y más allá estaba la nuera de él. Y cuando ella escuchó, ¿no es cierto?, de que su esposo había sido muerto y que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, dice que le vinieron dolores de parto. Y que mientras estaba pariendo, dice la palabra del Señor, ella iba muriendo. Cuando nosotros sentimos ese temor, esa desconfianza en Dios, todas las cosas pueden ocurrir negativamente. A lo mejor no le interesó que se murieran sus hijos. A lo mejor no le interesó que se muriera su esposo. A lo mejor lo que más impacto le causó es que el arca, la presencia de Dios, no estuviera con ellos. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios. ¿O no la tenemos? Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Dice, estaré con vosotros hasta los últimos días. A través de la presencia del Espíritu Santo, Él, dice, los guiará a toda verdad y a toda justicia. Somos como árboles. Usted y yo somos árboles de Dios, que estamos plantados junto a ríos. Nuestras raíces están profundizando en el río, en el agua. Y aún dentro de la tempestad, dice la palabra del Señor, tenemos que dar fruto. ¿Por qué hemos dejado de dar fruto? No nos mandó a eso Dios. La Biblia es precisa y es exacta. Si usted trajo a los caminos para que demos fruto digno de arrepentimiento. Pero muchas veces hemos dejado de trabajar porque estos miedos nos cautivan.
más que la confianza en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mi alma alaba a Dios para siempre. Por eso es difícil para mí predicar esto. Porque no siendo a lo mejor ser humano o no, Dios o no, somos imperfectos. Tenemos miedo, tenemos desconfianza. La Biblia dice claramente, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si vas a confiar en Dios, si yo voy a confiar en Dios, que sea de corazón, y se terminó el asunto. Lo que pase después, bueno, Dios sabrá. Tenemos que nosotros someternos a Dios, someter a Dios en todos nuestros asuntos. Pero a veces nos gobiernan estas situaciones y nos causa amargura, nos causa tristeza. Y estando en una situación así, dígame usted, es difícil de alabar al Señor. Es muy difícil. Usted, no, pastor, si cómo hace tan difícil. Es difícil alabar al Señor cuando estamos siendo invadidos por la tristeza, por la amargura. Cuando sabemos, hermanos, que nuestros proyectos no se están cumpliendo, cuando sabemos que nuestra familia se está destruyendo, cuando sabemos que nuestros hijos están afuera, sumergidos, ¿no es cierto?, en las drogas, el alcoholismo, todas esas cosas afectan. No podemos nosotros estar tranquilos cuando los jóvenes en la escuela están siendo atacados por tantas cosas que lamentablemente hoy en día el gobierno está aceptando. Y si los jóvenes no tienen una profundidad de las raíces, se debilitan. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. La confianza en Dios, dice la palabra del Señor, produce seguridad, según los versículos que hemos leído, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces. Si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no nos sumergimos aquí, no podemos tener raíces. Es esto lo que nosotros nos firma para mantenernos en el camino recto. Aquí están las promesas. Aquí están los juicios. Están las promesas. Están las bendiciones. Y si nosotros profundizamos en esto, tenemos que ser firmes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El apóstol Pablo le fue dicho, bástate de mi gracia. Entonces no era un buen árbol el apóstol Pablo. Con todo lo que pasó, yo diría que a lo mejor no fue un buen árbol. La Biblia dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que tú necesitas. Mi poder se muestra en tu debilidad. Entonces Pablo era un mal árbol. En la Biblia nos dice en Corintios, 2 Corintios, 3 veces, mire lo que ha pasado al apóstol Pablo, y usted me va a decir si fue un buen árbol o un mal árbol. 3 veces fui azotado con vara, una vez fue apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en la alta mar, en camino de muchas veces encaminados turbios, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los demás, aún en mi nación. Pablo no se equivocó al expresar todo esto. Peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Bendito sea el nombre del Señor. Además de todo eso, dice la palabra del Señor, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo?
¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo no lo apoye o arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que me muestran lo débil que soy. Pablo fue un buen árbol, pero fue hombre tal cual es usted. Tenía sus debilidades, tenía sus defectos, como lo es usted. Creía en un Dios grande como lo creemos nosotros. Pero por sobre todas las cosas, Pablo siempre, amado, sirvió a Dios. Nada lo separó del amor de Dios. Pero fue hombre, sintió debilidades. También se cansó, hubo un momento que el apóstol Pablo ya no nos daba más. Señor, arranca de mí este aguijón. Hay momentos que nosotros también estamos así. Entonces el Señor dice, ¿qué aguijón? Bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se hace mucho más grande en ti. Eso es lo que quiso decir. Qué gran privilegio que el poder de Dios se haga grande en tu corazón. Cuando tú estás débil, cuando tú estás flaqueante, cuando tú no puedes más. Y pensamos que la presencia del Señor nos abandonó, que ya no podemos llorar. Y pensamos que esa debilidad, esa flaqueza, esa amargura, esa tristeza nos apartó de la presencia del Señor. Pero no es así. Él se perfecciona en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Jeremías termina este versículo 8 y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, estarán vivos, estarán gozosos, estarán fervientes, estarán activos. Pese de las situaciones que estamos viviendo. Es difícil de estar activo. Es difícil estar activo cuando la muerte te está llevando a tu familia. Es difícil estar activo cuando en tu propio pueblo tratan de violar a tu hija. Es difícil estar activo cuando tienes que perdonar al violador. Es difícil estar activo cuando tienes que perdonar al que más te hace daño. Amado, en esa debilidad se perfecciona Dios en ti. Cuando muchas veces en el colegio se niega a Dios. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Y a veces guardamos silencio profundo. Y algunas valientes o algunos valientes dicen, yo soy cristiano por misericordia del Señor. Otros callan. Entonces Dios quiere que ese poder se perfeccione en ti, joven, señorita. Y se va a perfeccionar a ti cuando tú lo busques. El Evangelio no es un camino, amado, donde todo es paz, donde todo es tranquilidad. El Evangelio es algo donde nosotros tenemos que pagar el precio día a día. No es algo tan simple. Tenemos que enseñarte la verdad. La verdad dice que si nosotros nos arrepentimos, vamos a ir al infierno. Isaías dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Por eso cuando nosotros estamos en la debilidad, el agua nunca falta para alimentarte, para levantarte. Es así. Yo vivo
Los pastores que conocen mi casa donde vivo, en la iglesia. Y siempre iba a la iglesia a orar. A la hora que me despertaba el Señor con pijama o no, yo me iba a la iglesia a orar. Y yo decía, siempre quisiera sentir la presencia del Señor en tu templo, porque tú, la palabra dice que aquí tú estás. Pero pasó una semana y no sentía la presencia del Señor en la iglesia. Y un día el Señor me levantó a esa hora de las 1:30 de la mañana. Y cuando ya camino a la iglesia me paro en el comedor y dije, voy a orar aquí. Y me arrodillo ahí en el Señor que está ahí y empecé a conversar con el Señor. Y empecé yo a conversar y decirle todas las cosas que hay en mi corazón, mi ansiedad, mi angustia, mi problema. Cuando empecé yo a conversar con Él, la presencia del Espíritu Santo se sintió tan linda, tan suave, tan reconfortante. No es el lugar tal vez. No digo que tú no tengas que orar en la iglesia, la Biblia lo dice así. A lo que voy yo es que cuando tu corazón necesita a Dios, ahí está Él. En el lugar que sea, en el colegio, en tu casa, en la cocina, en tu dormitorio, en tu trabajo, si tu presencia de Dios está ahí. Así es, así trabaja Dios. ¿De cuándo que tú no te sientes la presencia del Señor? ¿De cuándo? ¿De cuándo tú dices en tu corazón, Señor, que tú no me tocas? ¿De cuándo que yo no puedo llorar? Como que mis ojos se secaron. Ya ninguna palabra, ningún mensaje me llega. Ni la alabanza. He sido un árbol tambaleante. Mis raíces se han acortado. Mi alma alaba al Señor. Para siempre. Confiar en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor será la fortaleza por los siglos. Será el árbol plantado junto a corriente de agua y que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que haga va a prosperar. Yo le conversaba al Señor, porque yo converso con el Señor. No sé si Él me escucha o no, pero yo digo que sí me escucha. Como le escucha a usted también. Y a veces cuando usted está en su casa y en su corazón clama al Señor y empieza a conversar con el Señor, pareciera que el Señor no escuchara nada. Pareciera que todo fuera palabras al aire, pero ¿sabe? El Señor sí escucha y sí tiene atento su oído a tu vida, a tu corazón. Como joven has pasado montones de angustia y montones de necesidades. Como adulto de la misma manera, como anciano de la misma manera. Vamos a nuestros hogares, venimos a la iglesia, volvemos a ir a nuestros hogares, a nuestro trabajo, al colegio. Y a veces nos sentimos tan vacíos y decimos, la iglesia estuvo tan fría, tan vacía. No es la iglesia. No es la iglesia. Cuando empezamos a sentirlo de esta manera, significa que las raíces no están buscando el agua. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Cuando te sientes de esa manera es porque tus raíces no están buscando lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí dice la palabra del Señor, aquí está su presencia, su palabra. El que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es efectivo. Eso es real. Eso es verdad. No es algo que me contaron, así lo dice la Escritura. ¿Quiere probar a Dios? Este mensaje es relativamente corto. ¿Quiere probar a Dios realmente? A veces nosotros nos cuestionamos en decir,
no soy digno de recibir su presencia. A lo mejor tiene razón. Pero dígame usted, ¿de qué otra manera podemos levantarnos? Si Dios no actúa, ¿de qué otra manera tú puedes sentir la presencia del Señor? Amado, si nosotros no reclamamos esa promesa en nuestro corazón, ¿de qué otra manera? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, le pertenece a Él. A Él, a Él tenemos que darle la honra, la gloria, la alabanza en todo. Los hermanos, de la misma manera, el joven, la señorita, su inteligencia es a Él, a Él. Si te va bien en tu proyecto, la inteligencia te la da Él. Yo le digo a mi hija, yo honra a Dios para que Dios te honre. Y a veces hacemos actos de locura con ella, porque cuando lo voy a dejar a la universidad, me dice ella, papá, hoy día tengo prueba. Y esta es la última prueba, papá. Y yo conduciendo, agacha la cabeza. Y conduciendo, Señor, esta es tu hija. Tú eres la inteligencia, la sabiduría. Y está en semáforo rojo. Y para un poquito. Llénale de tu gracia. Hónrala para que Él te honre a ti. Herencia de Jehová son sus hijos. Hónrala, Padre, para que ella te honre. A veces me pongo a llorar en el auto. Bueno, mi hija como señorita, escondida se seca las lágrimas por ahí. Pero así estuvo el poder de Dios. Luego a esa hora, como a las 12 de la noche, va mi hijo a la pieza. Papá, ¿está despierto? Sí. ¿Me puede ungir? Mañana tengo una prueba. Y yo le digo ya a Elías, ¿y honraste a Dios durante el día? Entonces, ¿cómo Dios te va a honrar? ¿Cómo Dios puede honrarnos? Si en tu debilidad, en mi debilidad, hemos dejado de dar fruto. ¿Cómo poder honrar a Dios? Si cuando viene ese calentamiento de sol fuerte sobre las hojas o sobre nuestras vidas, nos debilitamos y dejamos de dar fruto, ¿cómo Dios puede estar su presencia ahí? El que confía en Jehová dice que son como árbol plantado, amado, para que nadie lo arranque. No lo puede arrancar ciertas situaciones. Por eso decía al principio, Señor, no sé si este mensaje es para mí. No sabía que me tocaba. Pero siento tanto gozo en mi corazón, en mi vida. Porque si es para mí el mensaje. Entonces la Biblia nos manda a nosotros a dar fruto. Amén. Hay una hermana aquí que grita tanto, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo creo que a veces hay que imitar lo bueno. Un carbón encendido enciende a otro. Gloria a Dios. Yo siempre cuento esta experiencia y termino con esto. Hace muchos años yo cuidaba a un siervo del Señor. Él se llamaba José Santos Archile. En su debilidad, ya su enfermedad avanzaba a más de 80 años. Él dijo, hermano Juan, quiero ir a la iglesia, ¿me lleva? Y eso significaba levantarlo de la cama en brazos, de sentarlo a la silla, llevarlo al auto, sentarlo al auto, guardar la silla, llegar a la iglesia, sacar la silla, sacarlo a él en brazos, sentarlo en la silla, entrar para adentro, dejar la silla a un lado porque quería sentarse en la banca, sentarlo en la banca. Pero cuando entramos a la iglesia era el único que decía, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre para siempre. Y la iglesia vacía, la iglesia tibia. Pero él glorificaba al Señor dentro de toda su enfermedad.
se paró con la mano en la banca y la otra glorificaba a Dios porque no podía firmarse. Y yo estaba al lado de él ahí, con las manos en la banca y sin decir nada. Y para más, cantando la alabanza y solamente movía mis labios. Así de seco estaba yo. Pero este varón glorificaba a Dios con todo su corazón, con toda su energía. Y cuando glorificaba al Señor, hacía la mano, hacía la mano, bendito sea tu nombre para siempre. Y baja la mano el varón y este dedo toca mi mano. Y cuando este dedo toca mi mano, sentí la presencia del Espíritu Santo que me fortalecía. Por eso un carbón prende al otro. Y ahí tenemos que aprovecharnos nosotros también. Este parece que viene un poquito más fuerte que yo. Voy a acercar al lado de él. La presencia de Dios está donde lo necesitamos. Yo lo anhelo aquí, la presencia de Dios tiene que estar aquí. Bendito sea su nombre para siempre. El Señor en su presencia habita en la alabanza de su pueblo. Y la alabanza de su pueblo no solamente son alabanza, es tu clamor. Amén. Cuando expresamos nosotros con gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña a nosotros a ser no perfectos, pero tratar de hacer algo perfecto de todo lo que nos mandó el Señor. Hoy el Señor nos recuerda esto. Vosotros sois árbol. Y Dios te plantó junto a ríos de agua viva, a ti y a mí, para que en todo tiempo demos frutos. No cuando tengan abundancia, como dice el apóstol Pablo, sino también en la escasez. No cuando tengas ropa, sino también en la desnudez. Da frutos dignos de alabanza para Él. Así quiere Dios que nosotros le engrandezcamos su nombre. Para siempre. Una hermana yendo a un evento perdió la vida, su esposo en un auto, y a los dos en el auto. Esa mujer estaba totalmente destrozada. Pero sin embargo, al segundo día el Señor le dijo, quiero que tú cantes para mí. Quiero que tú cantes una alabanza para mí. Esta mujer con todo el dolor empezó a cantar una alabanza, pero solloza. Y luego empezó a pararse, empezó a gritar más fuerte la alabanza, más fuerte. Y cuando terminó la alabanza estaba fortalecida. No es la circunstancia la que te levanta los brazos, sino es Dios, es la presencia de Él. No quiero yo por obligación que tú sientas la presencia del Señor. No estoy tratando de hacer eso. Lo que estoy tratando de explicar que cuando nosotros anhelamos a Dios, cuando tú anhelas al Señor en tu corazón aquí, Señor, mira lo que dice el pastor Robles. Es verdad. Voy a probarte, Señor. La Biblia dice que tengo que probarte, voy a probarte. Señor, quiero sentir tu presencia en mi corazón. ¿Por qué no lo intenta? Quiero invitarle a orar a la presencia, Señor, por su palabra. Eterno y amantísimo Salvador, Dios eterno, he predicado tu palabra, Señor, conforme a lo que tú me has dado en mi corazón. Yo te pido en forma muy especial, Señor, muy especial, muy especial. Levanta este pequeño remanente, Señor. Fortalécele grandemente. Mira a las señoritas, Dios eterno. Mira a los jóvenes, Padre. Necesitamos sentir tu presencia de una manera genuina. Necesitamos sentir tu fortaleza a través de tu presencia. Mi buen Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo sé, Padre bueno, que tú estás en medio de tu pueblo.
Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa promesa. No es una casualidad, Padre bueno. No es una casualidad, Padre bueno. Oh, Dios eterno, tu presencia esté en medio de cada uno de nosotros y en nuestro corazón para vivir, para crecer. Bendito sea tu nombre para siempre. Esta es tu palabra, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Nos cuesta. Yo sé que tienes todo listo, Padre. Yo sé que todas las cosas están en tus manos, Padre. Bendice cada hermano, cada uno de tus siervos, a cada una de tus siervas, Señor, tus hermanos, tus hermanas. Bendícele grandemente, Señor, para que prueben tu presencia aún cada día más fuerte, Padre. No permita, Señor, que nos debilitemos, sino que podamos forzarnos de una manera especial, Padre. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, mi buen Dios, porque primeramente has hablado a mi corazón. Gracias, Padre bueno, porque sé, Padre Santo, que todas las cosas lo has hecho tú de una manera especial. Es por ello que yo te pido, Señor, bendice a tu pueblo, Padre. Y tu palabra quede incrustada en nuestro corazón y hacer hacedores de ella. Levántanos, Padre bueno, de esta oración, creyendo siempre en tus promesas, en los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, amén. Amén, le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.